A las personas de la sala física y también de la sala virtual les doy la bienvenida una vez más al conocimiento de sí mismo, una sala de enseñanzas gnósticas fundamentadas en los 4 pilares de la sabiduría universal, la psicología revolucionaria, las ciencias herméticas, la sexología sagrada y la mística. Como todos los martes, por cierto, me llamo Eric Quintal, voy a compartir un tema que los va a ayudar a acercarse más a la meta del despertar de la conciencia. Transmitimos desde Mérida, Yucatán, México, y ofrecemos 2 conferencias diferentes a la semana, los martes y los jueves a las 7:30 hora México. Bienvenidos sean todos, son libres de hacer todas las preguntas que quieran. Los que están por Facebook pueden dejar las preguntas en la barra de comentarios y les daremos seguimiento ya sea al final o en el transcurso de la semana. No tenemos nadie nuevo hoy, ¿no? ¿Usted? Bueno, al final le van a dar una introducción más ampliada por Víctor. Escuché los temas que ya vieron Ya tomó la introducción entonces. en las grabaciones. ¿Vio el tema 1? Sí. Correcto, eso es Los una 3, ¿no? enorme introducción, 1 hora. Los 3. Sí, este es el 4. Este es el... No hay problema si este no es su primer tema, porque cada tema es independiente de los demás, aunque lo que se recomienda es que se tomen cíclicamente y en conjunto, porque eso facilita la comprensión de la enseñanza completa, ¿ok? De cualquier manera, los temas quedan grabados en nuestra página de Facebook y también posteriormente los subimos a nuestro canal de YouTube. Así que, sin más preámbulo, comencemos con la conferencia del día de hoy, que se titula Los 7 centros de la máquina humana. Un tema que habla sobre la anatomía del ser, una anatomía muy desconocida para la mayoría de todos nosotros, hasta que llegamos a esta conferencia. Una conferencia que nos invita a entender mucho más allá de lo que cualquier libro de ciencias tradicionales nos puede ofrecer. Muchas veces no entendemos por qué los seres humanos tomamos tan malas decisiones y llegamos a tan malos resultados. Esto se debe a que no nos conocemos, pero es que ni siquiera conocemos de lo que estamos hechos y lo que está en nosotros. Y así, ¿cómo podríamos jugar el juego de la vida? Jugarías un juego que tiene consecuencias reales, incluso fatales, sin saber las reglas. Es por eso que aquí enseñamos ciencias herméticas que nos ayudan a comprender la vida más allá de la moral del bien y el mal, para utilizar las verdades de la vida a nuestro favor y dejar de remar a contracorriente, que es lo que la mayoría estamos haciendo, produciendo sin saberlo infinidad de sufrimiento y de contratiempos día a día. Entonces, primero que nada vamos a hablar de que el humano es una máquina. ¿A qué me refiero con esto? Si nos vamos a la definición de máquina, no es más que un conjunto de sistemas que funcionan mecánicamente en conjunto, que llegan a algún fin. Eso mismo es el cuerpo humano. ¿Cuáles son sus sistemas? El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, endocrino, el sistema neurológico, muscular, etc. El cuerpo es una gran máquina, una máquina perfecta de la ingeniería divina, que todo el tiempo está funcionando mecánicamente y en conjunto. Sin embargo, más allá de la fisicidad del cuerpo, existen ciertos aditamentos que son más bien energéticos. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, refiriéndonos a los centros de la máquina humana, que son centros como puntos energéticos que están a lo largo de nuestra columna vertebral y nuestro cráneo, que canalizan nuestra energía para activar y coordinar las diferentes funciones del cuerpo y el alma. Esto va más allá de la anatomía clásica, estamos hablando de una anatomía metafísica y ocultista. 7 centros de la máquina humana no es lo mismo que los 7 chakras tradicionales que se pueden estudiar en el hinduismo o en algún otro tipo de corriente holística, porque de hecho los chakras
son redes energéticas que están por todo nuestro cuerpo. Sin embargo, los centros de la máquina humana son únicamente 7 y tienen un funcionamiento muy específico que vamos a estudiar el día de hoy. La relevancia de aprender acerca de estos centros se va a ir develando con el pasar de la conferencia, ya van a ver por qué. Estos centros son el centro sexual ubicado en el hueso coxis, el centro instintivo ubicado en el hueso sacro, el centro emocional inferior ubicado a la altura del ombligo, el intelectual inferior ubicado a la altura del corazón, el centro motor está a la altura de la laringe, el centro emocional superior está en el entrecejo o a la altura de la glándula pituitaria y el centro intelectual superior está en la coronilla o en lo que se le conoce como la glándula pineal, a lo que se le ha llamado la clave del potencial innato humano. Y hoy vamos a revelar los misterios de todos estos centros para que lleguen a una mejor comprensión de lo que ustedes son y cómo utilizar esos recursos a su favor y dejar de meterse el pie a sí mismos, que es lo que hacemos cuando no nos conocemos, ¿ok? El primer centro del que vamos a hablar es el centro sexual, que se encuentra a la altura del hueso coxis, como ya lo había adelantado. Su función es producir y administrar la energía sexual creadora que puede ser utilizada de 3 maneras diferentes. Aquí hablamos de que la energía sexual o la energía creadora es un aspecto muy místico de nosotros, de hecho el más sagrado, porque es la única energía que es capaz de crear de todas las energías que conviven en nuestro cuerpo, como la mental, la emocional, la energía biológica. La única energía que es capaz de crear otro ser es la sexual. Nadie me va a refutar eso. Sin embargo, no sabemos que además de procrear, podemos tener otras 2 alternativas de creaciones utilizando esta energía. La primera alternativa ya se las adelanté, es el sexo clásico reproductivo que se utiliza para la procreación o la reproducción de la especie. No estoy contándoles nada nuevo, con una mujer y un hombre juntan sus energías sexuales, pueden generar un niño. Eso todos lo sabemos hasta este punto. Sin embargo, existen, como ya les había comentado, otras creaciones que podemos llevar a cabo a través de la energía sexual que son más bien interiores. Esta es una creación exterior, porque un niño sale del vientre de su madre y, llega a la vida física. Sin embargo, hay una realidad interior que desconocemos. Cuando en una segunda alternativa utilizamos el sexo degenerativo o el infrasexo, como le decimos aquí, para crear el ego animal. Cuando utilizamos mal el sexo a causa de nuestra ignorancia, es decir, para satisfacer bajas pasiones, fantasías, para satisfacer al cuerpo, lo que estamos haciendo es fortalecer el ego, que es la principal causa, o más bien la fuente de todos los sufrimientos que nosotros pasamos día a día. Esto muy pocas personas lo saben y es algo muy contracultural. Sin embargo, les aviso que lo vamos a estar hablando a lo largo de todo el curso y sobre todo en la semana de la sexología sagrada. Así que vayan acostumbrándose a esta idea de que el sexo degenerativo crea el ego que ustedes y yo tratamos de combatir, porque esa es la vía para el despertar de la conciencia. Siempre y cuando consintamos al ego y sigamos alimentándolo, no vamos a avanzar. Bueno, esa es la segunda alternativa. Y la tercera alternativa de creación se da a través de lo que llamamos aquí el suprasexo o el sexo superior, que a través de la práctica de la transmutación sexual, es decir, a través de la unión de un hombre y una mujer, pero en conciencia, para utilizar sus energías sexuales para el despertar de la conciencia, se da una creación interior superior, que es justamente eso, algo consciente. ¿Y qué es eso que se crea? Pues el alma que todavía desmerecemos, o más bien que todavía no tenemos. Porque algo que deben saber, que vamos a tratar más a detalle en conferencias posteriores, es que nosotros no tenemos un alma en sí. Tenemos un principio de alma que necesita ser creada para albergar a la conciencia.
siempre y cuando no tengamos un contenedor para la conciencia no puede bajar a nosotros. Y ese contenedor en esta metáfora se crea a través del correcto uso de la energía sexual con la ayuda de la práctica de la transmutación sexual, a la que le vamos a dedicar 2 conferencias más adelante. Bienvenida. Entonces, estas son las 3 alternativas de creaciones que se pueden dar a través de la energía sexual que es producida y almacenada en el centro sexual. Mayormente nos decantamos por la de en medio, porque como el ego toma partida en este centro, que es uno de los 5 centros inferiores, como les voy a estar comentando a lo largo de la conferencia, pues muchas personas, a pesar de que llegan a este conocimiento y se les informa acerca de eso, simplemente no quieren hacer caso y prefieren buscar el placer del sexo degenerativo, a pesar de que eso trae graves consecuencias, como ya lo comentamos, a educarse y trabajar en los misterios de la sexología sagrada, que para empezar uno debe pues comenzar en ese camino, purgándose de las creencias equivocadas que tenemos con respecto al sexo, de los malos hábitos como la masturbación, el consumo de pornografía, la lascivia, la morbosidad, etc. Antes que nada hay que estar dispuestos a trabajar en esa regeneración sexual antes de poder acceder a lo que llamamos aquí el secreto de secretos. Y bueno, eso lo vamos a tocar, como ya les dije, más adelante, a fondo y con todos los detalles posibles. De momento voy a llegar hasta aquí con este tema para que saltemos al siguiente centro, que es el centro instintivo, ubicado a la altura del hueso sacro. Su función es generar los instintos que garantizan la supervivencia y la mantención de nuestro cuerpo físico. ¿Okay? Es decir, que de este centro nacen aquellas necesidades humanas como comer, dormir, abrigarse si hay mucho frío, sudar, y también aquellas mecanicidades de nuestro cuerpo que no hacemos conscientemente, como respirar, como hacer fluir la sangre por nuestras venas, parpadear, ¿ok? Todos estos sistemas que funcionan autónomamente son regulados por el centro instintivo, el que ustedes puedan nombrar como un ejemplo. Por supuesto, este centro cumple una función vital para la vida misma, valga la redundancia. Sin este centro no podríamos estar vivos, así de simple, y es algo muy natural. Sin embargo, hay algo que deben saber con respecto a satisfacer nuestras necesidades, que esto genera placer, y nosotros, al no tener voluntad y autodominio, solemos fascinarnos con ese placer y buscamos ese placer de manera desmedida. Porque, por ejemplo, comer es algo muy placentero, dormir es algo muy placentero, hacer uso de la energía sexual, que es algo natural, también es algo que tiene mucho placer. Y cuando nosotros sentimos placer, pues ¿qué hacemos? Queremos atiborrarnos de eso que nos produce esa sensación tan agradable, ¿no? Y caemos en los excesos. Es por eso que hay gente que se la pasa comiendo todo el día, durmiendo todo el día, viendo televisión todo el día, fornicando todo el día, porque están demasiado fascinados con el placer. Esto nuevamente es debido a la actividad del ego, que también se manifiesta en el centro instintivo, así como en el centro sexual, y nos lleva a un desequilibrio, que por supuesto produce sufrimiento, porque una persona que está pasada de peso desarrolla enfermedades, una persona que desarrolla una pereza sin igual desarrolla todo tipo de problemas también laborales, con la familia, con la sociedad. Una persona que se prende de una adicción por placer, pues ni se diga, ¿no? Destruye su vida. Y es por esto que es preciso vigilar muy bien el centro instintivo para darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita, ni más ni menos. El cuerpo es una inteligencia absoluta y nos dice exactamente hasta cuándo dormir, hasta cuándo comer, hasta cuándo descansar, hasta cuándo trabajar, ¿ok?
Hay que prestar atención, eso es todo. No identificarnos con el placer, sino siempre estar observando las señales tan claras que el cuerpo nos da para llegar a un equilibrio con el centro instintivo y no caer presa de las trampas del ego, que siempre va a buscar el placer desmedido sin importar las consecuencias. Es algo autónomo a nosotros. No va a ver nunca por nuestro bien, simplemente va a ver por la satisfacción. ¿Okay? Esa es la importancia de entender cómo funciona el centro instintivo. Creo que hasta ahora ya se van dando cuenta de por qué este tema es fundamental. El siguiente centro del que les quiero hablar es el centro emocional inferior, que está ubicado a la altura del ombligo o en lo que se le conoce como el plexo solar. En él yace la capacidad de sentir emociones positivas y negativas. Hago hincapié en la palabra inferior. Es inferior porque nuevamente el ego se manifiesta a través de este centro. Y es un centro que es bastante complicado al principio de entender y de equilibrar, porque vivimos identificados con nuestras emociones que consideramos agradables o desagradables. Sí es cierto que sentir es algo muy importante, porque a través de los sentimientos podemos identificar cosas que nos hacen bien de cosas que nos hacen mal. Mayormente caemos en una ilusión en la cual podemos llegar a creer, o más bien a sentir, que una cosa que nos hace sentir bien es buena, cuando en realidad nos trae consecuencias negativas, y que en cambio algo que nos hace sentir mal, que en realidad es bueno para nosotros, pues es algo que debemos evitar. Les voy a poner un ejemplo. Para las personas que han desarrollado un sentimiento de resistencia a hacer ejercicio, ven el salir a caminar, a correr, a hacer unas sentadillas o lo que sea que corresponde a las actividades físicas como un suplicio, se sienten mal solo de pensarlo, pero eso es algo bueno para el cuerpo, ¿no es así? El sedentarismo es algo malo. Y en cambio una persona que se identifica con el placer de la comida chatarra, por ejemplo, puede sentir que las hamburguesas son muy agradables para él, tiene ese sentimiento de agrado hacia las franquicias de hamburguesas y va todas las semanas y come ahí 5 días a la semana y se siente muy bien, y lo que está haciendo es destruir su cuerpo. ¿Ya van cachando la idea de dónde voy? Lo que sientes por tu ignorancia suele engañarte. Otro ejemplo sería como cuando una persona por alguna razón no justificada nos cae mal y sentimos que nos cae mal, y esa persona sin razón, o sea, cada vez que la vemos crea en nosotros un sentimiento de desagrado, pero ni siquiera sabemos por qué. Esa persona no nos ha hecho absolutamente nada. O lo contrario, una persona que ni la conocemos, que nos hace sentir, por ejemplo, enamoramiento por cómo se ve, por cómo habla, por cómo huele. Y eso es totalmente injustificado en el campo de la conciencia, porque, o sea, solo porque una persona se ve bien en el canon de belleza no significa que te tenga que agradar nada más por eso. Eso es algo superficial. Los sentimientos son un campo muy engañoso. Y por eso es preciso estudiar nuestras emociones para poder distinguir lo que es verdadero de lo que es ilusorio. Esto va a representar un reto particular, sobre todo para aquellos que se dejan llevar por sus emociones. La gente que es muy emocional tiene este centro sumamente descoyuntado. Y normalmente por dejarnos llevar por nuestras emociones tomamos decisiones pues con el trasero prácticamente, porque, por ejemplo, cuando nos sentimos enamorados de una mujer o de un hombre porque se ve como un galán de telenovela, como una modelo, y no consideramos el aspecto interior de esa persona, podemos llegar al matrimonio, a tener hijos con él o ella, y luego darnos cuenta que esa persona es una persona que tiene un nivel muy básico, incluso subdesarrollado de conciencia. Pero ya es tarde cuando nos damos cuenta, porque tomamos la decisión con la emoción y no nos detuvimos a considerar si esa persona tenía algo que ofrecer en una relación seria, en una relación espiritual.
¿Se dan cuenta? O si me siento enojado y me dejo llevar por esa emoción y voy y me peleo con mi jefe y acabo despedido, pues ahí está la consecuencia de no poder observar las emociones y determinar si esto que estoy sintiendo es verdadero, es útil y es bueno. Por eso es el centro emocional inferior, porque mayormente erramos al identificarnos con este centro que por lo general está descoyuntado por actividad del ego. El siguiente centro del que les quiero hablar es el intelectual inferior, que para muchos es la principal causa del sufrimiento que pasa en el día a día, y en eso me incluyo. Ahora les voy a comentar por qué. Está ubicado a la altura del corazón y su función es producir el razonamiento lógico y analítico, y nada más. Para eso sirve el centro intelectual inferior, para las cuestiones prácticas de la vida, para cuestiones que requieren comprender, comparar, razonar, abstraer, conjeturar, concluir y nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque desconocemos para qué sirve este centro, que queremos resolverlo todo con la mente. La mente es importante, el razonamiento lógico y analítico es algo necesario. Si se te descompone el carro, pues tienes que observar, ¿no?, tu carro, tienes que hacer deducciones, tienes que plantear hipótesis para saber si es necesario llevarlo al mecánico. El mecánico, ni se diga, tiene que hacer ese trabajo mental para dar con el problema que tiene tu vehículo. Si trabajas en una oficina, hay un montón de cosas en una oficina que se hacen a través de la mente. Si quieres sacar una cuenta, si quieres hacer un presupuesto, si quieres plantear la logística de un evento, todo eso se tiene que hacer a través de la mente, es la herramienta. Pero nada más. Vivimos identificados con la mente y creemos que la vida se puede llevar a cabo con la mente, y no es así. Por el hecho de que somos mentales, sufrimos constantemente el hecho de tratar de clavar un clavo con un destornillador. Entiendan la metáfora. ¿Cuántas cosas hacemos con la mente que no son parte de la actividad de este centro de la máquina humana? Por ejemplo, ya comenté el tema de la pareja. ¿Ustedes creen que pueden escoger bien una pareja con ayuda de la mente? Les voy a contestar por qué no, hablando del centro intelectual inferior, por supuesto. Aclaro que estoy hablando todavía de la parte inferior de los centros de la máquina humana. Es porque como el ego también, como en los otros dos centros de los que ya hablé, toma partida en esta energía mental que todos tenemos, tendemos a pensar mal y a pensar en exceso. Pensamos mal porque desde niños se nos educa para pensar de cierta manera, y como la sociedad está degenerada, esa educación nos degenera y nos llena de ideas y de conceptos equivocados de la vida tal y como es. Y eso lo pueden demostrar por los resultados que van a obtener si se dejan guiar por esas creencias. Y eso es lo que pasa en el centro emocional, centro intelectual inferior, que cuando queremos escoger una pareja, por los conceptos que tenemos de cómo debe ser una pareja, buscamos al guapo, a la guapa, al rico, al que tiene carrera, al que tiene carro, desde lo mental, pero nunca nos detenemos a pensar en los valores de esa persona. No le hacemos caso a esa intuición de la que hablaré más adelante, que nos dice cuando una persona no es buena para nosotros. A veces incluso la familia nos lo dice, que una persona con la que salimos no es buena para nosotros, pero no hacemos caso porque vivimos encasillados en nuestras ideas que nos condicionan. Ese es el problema en este centro inferior, que las ideas de la mente nos limitan, porque somos seres limitados en lo mental. Es por eso que este conocimiento invita siempre a salirte de tus limitaciones mentales y a replantearte los conceptos de vida que tú tienes.
Y esto va a ser un enorme reto, sobre todo para los que suelen ser supermentales. Aquí en este conocimiento hemos visto pues más o menos de todo desde que la sala se abrió. Y a las personas que más les cuesta comprender la enseñanza suelen ser, entre comillas, las más inteligentes, o más bien las más intelectuales, porque sus ideas están tan arraigadas en este centro que no les permiten que la enseñanza entre a lo más profundo de sus almas. Si una persona cree que la vida es tener éxito, ganar dinero, ser el mero mero en el trabajo, y tú vienes y le dices, amigo, la vida es más que eso. La vida es más que el vestido, y es más que el dinero, y es más que la fama, y es más que el prestigio. La vida es algo interior. Esta idea choca con la idea que esta persona tiene de la vida y no la acepta y la rechaza. Y muchas veces así la gente abandona el conocimiento que de entrada le empieza a generar buenos resultados porque sus mentes les juegan en contra. En mi opinión personal y en mi experiencia, este es el centro que más cuesta trabajo equilibrar, porque es el que más utilizamos. Porque incluso cuando tenemos sexo pensamos, cuando comemos pensamos, cuando sentimos, pues el sentimiento viene del pensamiento primero que nada. Obsérvense y se van a dar cuenta de que todo el tiempo están aquí platicando con ustedes mismos, cuando comen, cuando se van a dormir, cuando se cepillan los dientes, incluso si están teniendo relaciones sexuales, están pensando en otra cosa. Es increíble lo que la mente puede llegar a abarcar. Obsérvense, no me crean, vayan y compruébenlo ustedes mismos. Entonces es preciso autoobservarnos para empezar en el plano mental, porque del plano mental se desprende las emociones del centro emocional inferior y las acciones que realiza el siguiente centro de la máquina humana del que les quiero hablar, que es el centro motriz, ubicado a la altura de la laringe, cuya función es coordinar nuestros movimientos y nuestra capacidad de hablar. Este centro motriz suele sufrir mucho por la actividad descoyuntada del centro intelectual. Ya les explicaré. Montar en bicicleta, al principio sí lo tienes que pensar, pero sí o no, después cuando ya dominas la actividad es como si se diera en automático. Así como cortar una zanahoria, así como manejar un vehículo, así como, bueno, cualquier cosa que involucre una coordinación del cuerpo. Incluso hablar es algo que al principio nos cuesta mucho trabajo como niños, pero después nos hacemos unos expertos en nuestro idioma y hasta en otros idiomas. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a pensar en lo que tenemos que hacer o en lo que tenemos que decir? Yo me di cuenta de esto, sobre todo cuando empecé a foguearme, a dar conferencias, de que cuando yo pensaba en lo que iba a decir, ya no podía decirlo bien. Comenzaba a tartamudear, me atoraba, se me olvidaba lo que iba a decir, ya no salía tan bien como últimamente sale, porque me concentro en la energía de este centro y no del centro de la mente, como ya les expliqué. Normalmente confundimos la energía mental con la energía motriz para hablar y movernos, y entonces suceden los errores. Créanme que si ustedes son muy buenos montando bicicleta, el día que se pongan a pensar en montar bicicleta mientras la montan, van a acabar así. Porque no montan bicicleta con la mente, montan la bicicleta a través del corazón, o más bien a través del centro a través del centro de la laringe, a través del centro motriz. ¿Ven lo que pasa? Todas estas confusiones que nos suceden, todos esos tropiezos que tenemos, todas estas tonterías que hacemos o que decimos, suceden porque confundimos un centro con otro. El gran damnificado, como ya les dije como 3 veces, del centro intelectual inferior, normalmente es este centro. Si ustedes alguna vez se ponen a pensar en cómo cortar algo que estén picando en la cocina,
cuidado porque podrían cortarse un dedo. Porque eso los va a desconcentrar. Porque nuevamente les digo, van a tratar de atornillar un tornillo con un martillo. Entiendan la metáfora. Es preciso que separen la actividad de los diferentes centros, que se conozcan a sí mismos para que entonces puedan practicar las múltiples actividades que ustedes tienen que desempeñar a lo largo del día con eficiencia y eficacia, como las máquinas humanas perfectas que todos somos, pero con conciencia, no desde la mecanicidad de nuestro tonto ego. Y hasta aquí, estos son los 5 centros inferiores de la máquina humana, que son prácticamente la oficina del ego, porque el ego se desempeña a través de todos estos y se alimenta de la energía de ellos. Sin embargo, a continuación les voy a hablar de 2 centros superiores, en los cuales el ego no toma partida y donde está el verdadero potencial innato de todos los seres humanos, de donde nace la inspiración, la comprensión, las facultades, y desde donde en realidad podemos conocer a Dios. Porque a Dios no lo vamos a conocer nunca desde la mente egoica, ni tampoco desde las emociones descoyuntadas, menos de los instintos y menos del sexo degenerado. El primer centro superior del que les voy a hablar es el centro emocional superior. Ahora sí, hablamos de algo que va por encima. No es lo mismo que el centro del que les hablé hace un momento, el inferior. Está ubicado a la altura de la glándula pituitaria en el entrecejo. Este centro es la fuente de la autoobservación, de la reflexión, de la buena voluntad. En él yace la capacidad de sentir de manera genuina, de juzgar y comprender desde la conciencia, y es independiente de los otros 5 centros. Si se dieron cuenta durante la explicación, en estos centros es como si todos estuvieran contra todos, influyen los unos en los otros, se contradicen, se estorban, pero este centro no lo puede estorbar ninguno de estos centros, porque está por encima, es superior. Y este centro es el famoso tercer ojo del que habla, por ejemplo, la cultura egipcia con el ojo de Horus, o la cultura hindú con el bindi que se pintan las mujeres en el entrecejo. Es una referencia a este centro emocional superior, que es de donde nacen los sentimientos genuinos de despertar la conciencia. Gracias a este centro podemos sentir esas emociones elevadas como la gratitud, como la paz, como la bienaventuranza, como la necesidad de pedir perdón, el arrepentimiento cuando hacemos algo equivocado, el cariño genuino hacia una persona de manera desinteresada, las ganas de ayudar y sobre todo las ganas de avanzar espiritualmente. Este centro está asociado al aspecto femenino de nuestra conciencia, que en estos conocimientos le conocemos como la Madre Divina, que todo el tiempo nos acompaña desde el principio de nuestra historia como pequeñas mónadas o espíritus que se desprenden del gran ser y comienzan el viaje de autodescubrimiento a través de múltiples existencias. La Madre Divina se comunica con nosotros a través de este centro y nos invita a la introspección, nos invita a conectarnos con algo que va más allá de la superficialidad del mundo en el que vivimos. Como ya les dije, si ustedes han sentido una necesidad de pedir perdón por algo que hicieron, que saben que estuvo mal, o de perdonar a alguien que se equivocó con ustedes, pero que ustedes sienten esa nobleza de corazón de decirle, venga hermano, no pasa nada, todos cometemos errores, viene de este centro, que es diferente del inferior, donde vamos de positivo a negativo constantemente y está condicionado por los eventos que pasan en nuestro exterior. Pasan cosas que nos parecen bien
nos sentimos bien. Pasan cosas que nos parecen mal, nos sentimos mal. Este centro no depende de los eventos exteriores, no pendula de esa manera, sino que es autónomo. Sin embargo, no es posible conectar con estas emociones si no logramos equilibrar primero los 5 centros inferiores. Sobre todo si no podemos poner al centro intelectual inferior en su lugar, que es el que constantemente está bla, 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 diciéndonos pues todas las tonterías que luego pensamos. Va a ser como el principal adversario a vencer para poder conectar con estos centros superiores. Y el siguiente centro del que les quiero hablar, y el más elevado de todos, es el centro intelectual superior, muy diferente de su hermanito degenerado, el centro intelectual inferior, porque este está, para empezar, ubicado en la coronilla, en lo que se le conoce como la glándula pineal, a la altura de ella, lo que ha sido llamado como la llave al potencial humano. Alberga la capacidad de saber de manera superior e intuitiva. Es decir, que este centro es la casa de la famosa intuición, una facultad que todos poseemos y que la mayoría desconocemos y que muchos menos escuchamos. Y así como el centro emocional superior es independiente de los otros centros inferiores. ¿Qué es la intuición? Pues la intuición es la facultad de saber y tener guianza más allá de cualquier concepto, creencia o barrera mental que se nos presente en el mundo en el que nos desenvolvemos. La intuición es el saber más allá del saber. Es algo que nosotros tenemos la certeza de que es así, aunque no tenemos las pruebas, como cuando decimos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es la intuición. Nos avisa de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando nos invitan a un negocio, algo nos dice de entrada si hay algo raro en ese negocio. Algo nos habla y nos dice, no te metas en ese negocio. Pero muchas veces por la codicia que constantemente está parloteando en nosotros, ignoramos esa voz y nos metemos y nos defraudan. Y luego sentimos o pensamos, lo sabía que había algo mal con eso. Claro que lo sabías porque tu intuición te lo dijo. A través del centro intelectual superior se te informó que había un peligro potencial. Así también pasa en el ejemplo contrario, cuando se presenta una oportunidad que tienes que tomar para avanzar en la vida. Y la intuición te dice, adelante, hazlo, no lo dudes, pero tienes tantas dudas y tantas inseguridades en ti mismo que no te haces caso y lo dejas pasar y más adelante te das cuenta de que eso era algo bueno para ti, pero ya es demasiado tarde, el tren se fue. La intuición nuevamente te quiso ayudar, pero no la quisiste escuchar. A veces pasa hasta con las cosas tontas de la vida, las cosas más cotidianas, como cuando vas saliendo de tu casa y algo te dice que lleves tu paraguas porque va a llover. Y efectivamente llueve y estás a cielo raso. La intuición te quiso ayudar y pues la mayoría de las veces no la escuchamos porque, como ya les dije, vivimos identificados con la mente egoica, que todo el tiempo está o en el futuro o en el pasado y no nos deja escuchar esta voz que también es llamada la voz del corazón, la voz de la conciencia de nuestro Padre. En este centro yace la sabiduría de nuestro Padre Celestial, que es el aspecto masculino de la conciencia, así como en el centro emocional superior yace el aspecto femenino de la conciencia. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder escuchar nuestra intuición? Hay que aprender a estar callados aquí. Si tenemos la voluntad de callar a la mente, entonces vamos a poder escuchar a la intuición, que es como una brújula maravillosa que siempre nos está indicando hacia dónde ir, qué hacer y qué no hacer, cuándo hacerlo. Es la fuente de la prudencia en nosotros, virtud muy rara hoy en día, porque todos somos como muy imprudentes, estamos todo el tiempo, ¿sí?,
También es la que luego te dice no lo digas, no lo digas, ¿no? Exactamente. Cuando vas a decir alguna incoherencia y te gana el ego y lo dices, no me importa, ¿no? Exactamente. Pero la intuición te dijo. Exactamente. Si todo el tiempo conectáramos con la intuición seríamos perfectos, porque el saber superior es lo perfecto. Es la voz de la sabiduría absoluta del universo que está en todos nosotros, hablando muy gnósticamente, pero es en serio. Hace rato olvidé dar un ejemplo acerca del famoso instinto maternal, algo que he escuchado que dicen muchas mamás, de cómo cuando sienten que su hijo está en problemas y le llaman y efectivamente el hijo estaba en alguna situación. Bueno, sepan que ese instinto maternal, ese sentimiento de que sus hijos están en peligro o en problemas, viene del centro emocional superior. Apuesto que no se sabían esa. Tenía pendiente decir el ejemplo, no lo quería dejar pasar, para que ustedes lo supieran. Y así, ahora conocen ustedes los 7 centros de la máquina humana, como ya lo había comentado, para poder conectar con la sabiduría y con el sentir superior de los 2 últimos centros, hay que equilibrar primero los 5 inferiores. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí va la técnica. Aquí siempre les entregamos técnicas porque este es un conocimiento práctico, no es un conocimiento mayormente teórico. Aquí siempre vamos a insistir en que es un 10% de teoría, que es lo que están recibiendo el día de hoy, y 90% de práctica. El conocimiento mayormente es de puertas para afuera, o para los que están en Facebook, de la pantalla hacia allá. La técnica va a ser la siguiente. Esto que están viendo aquí, esta chulada, se llama el cuarto cuadrante. Un cuadrado que en cada uno de sus vértices comprende el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Y en su centro tiene la maravillosa herramienta que es fundamental en cada tema de este conocimiento, que es la autoobservación. Si no aprenden a autoobservarse, es imposible avanzar. Si no te autoobservas, ¿cómo vas a saber cuándo el ego se está manifestando o cuándo la conciencia? Conocerse a sí mismos es sinónimo de autoobservarse. ¿Y qué es lo que vamos a autoobservar para aplicar este cuarto cuadrante? Pues lo que dice justamente el vértice en cada lado. Hay que autoobservar el pensamiento. Cuando estemos pensando, hay que evaluar, primero que nada, si es preciso pensar, porque muchas veces pues no es necesario pensar nada. Y mayormente cuando pensamos equivocadamente, pensamos mal. Por ejemplo, si vamos por la calle y una persona sentimos que nos mira feo y comenzamos a pensar que esa persona es un narco, nos quiere secuestrar o que nos tiene envidia o cualquier tontería que ustedes puedan imaginar que podemos llegar a pensar, que es algo muy cotidiano. Cuando la autoobserven, hay que aplicar la segunda herramienta de las que les voy a hablar el día de hoy, que son los 3 filtros. Hay que cuestionar si ese pensamiento es verdadero, es bueno y es útil. Si eso que estoy pensando de esa persona me consta, ¿será que esa persona me quiere hacer daño? ¿Será que es bueno pensar mal de esta persona? ¿Será que es útil pensar esto que me está generando miedo, que me está generando resistencia, que me está desconcentrando? Si uno solo de los filtros tiene como respuesta un no, esto es una actividad del ego y tiene que morir. Le das muerte en marcha en ese momento, como lo hablamos en el tema de la muerte. Vamos a autoobservar también los sentimientos. Cuando yo me sienta, por ejemplo, enamorado de una chica de la oficina porque usa una minifaldita y de pronto siento que la amo, tengo que cuestionarme, ¿será que este sentimiento es verdadero? ¿Será que verdaderamente yo me he enamorado de esta persona? ¿O será mi lujuria la que me está haciendo sentir eso? ¿Será bueno sentir estas cosas cuando soy casado y ya tengo 3 hijos? ¿Será que es útil pensar estas cosas? O bueno, más bien consentir estos sentimientos. ¿A qué me puede llevar esto? Hay que cuestionar. Hay que hacer
lo que se le llama la muerte reflexiva, cosa también de la que ya hablamos en la conferencia de la muerte. Cuestionar. Para empezar, hay que frenar un poco nuestro ritmo superacelerado de la vida para poder aplicar estas herramientas, porque pues nosotros vamos por la vida así como si fuera una carrera de principio a fin, como si tuviéramos prisa de que llegara la noche. Y es por eso que muchas veces, a pesar de que tenemos estas herramientas, no las utilizamos porque no encontramos el tiempo para hacerlas. Hay que darle más cadencia a la vida para poder autoobservarnos y cuestionarnos sobre la marcha, descubrirnos en nuestros errores, en nuestros defectos, en nuestras metidas de pata para poder enderezarnos y llegar al recto pensar y al recto sentir hasta este punto. Luego viene el recto obrar. Autoobserven lo que hacen. Llegan tarde a su trabajo. Cada vez que van a la oficina se roban una caja de plumas. ¿Será esto verdadero? ¿Legítimo? ¿Será esto bueno? ¿Será esto útil? ¿A qué los puede llevar el llegar tarde, el robo hormiga? El recto hablar. Cuando observen lo que dicen, se van a llevar una gran decepción de ustedes mismos. Al menos yo me la llevé. Cuando me consideraba tan bien parlante, tan educado, tan caballeroso, y no lo era. Cuando me autoobservé y me di cuenta de que de recto hablar no tenía nada a mi hablar. Porque ¿qué es lo que decimos? Groserías, hablamos de chismes, hablamos de cosas que no nos constan. Todo el tiempo estamos hablando innecesariamente, quedando mal frente a las demás personas sin darnos cuenta, dejando mal a otros, cizañando. No nos damos cuenta porque no nos autoobservamos. Hay que cuestionar, ¿será que esto que estoy contando acerca de mi vecino es verdadero? ¿Es útil? ¿Es bueno? ¿A qué me puede llevar, por ejemplo, regar un chisme en la oficina sobre el jefe? ¿Será que me van a dar un ascenso por inventarle algo al jefe? Incluso si es verdad, ¿será bueno regarlo? ¿Qué consecuencias me puede traer eso? Uno no se pone a pensar en eso antes de decir las cosas. Antes de regañar a un niño, hay que pensar qué consecuencias puede haber tras el regaño. Cuando un niño, pues, ustedes saben que es una esponjita sumamente susceptible y que las primeras heridas se dan en la infancia. ¿Será que gritarle que es un inútil es algo verdadero? ¿Será que el niño es un inútil porque tiró un vaso con agua o metió lodo a la casa? ¿Será que es bueno reprenderlo de esa manera? ¿Será que es útil? ¿Será que va a convertirse en astronauta algún día porque lo regaño? Porque le digo que es un tonto. Si nos vamos al recto obrar, ¿será que es verdadero, legítimo el golpear a un niño porque hizo algo mal según yo? ¿Será que es bueno para él y para mí? ¿Será que es útil? Eso no lo cuestionamos porque siempre estamos dejándonos llevar por el instinto egoico de satisfacer eso que está en todos nosotros, que es pura maldad. Por eso mayormente hablamos mal, pensamos mal, sentimos mal, obramos muy mal, somos personas de muy mala voluntad todos los días, en mayor o menor medida, porque no nos conocemos. Porque el ego tiene secuestrados los 5 centros inferiores de la máquina humana y nos llevan a todo tipo de delitos en contra de los demás, en contra de nosotros mismos. ¿Qué es el despertar de la conciencia? Es que conozcamos todo eso que les estoy exponiendo el día de hoy y que estemos dispuestos a enderezarnos en la manera en la que nos expresamos, en la manera en la que pensamos, en la manera en la que sentimos nuestras emociones, para poder tomar mejores decisiones, para poder tomar decisiones desde la conciencia acerca de qué decir o de qué no decir, de qué hacer y de qué no hacer, para con nosotros y para con los demás. Eso es el despertar de la conciencia. Si ustedes practican estas 2 actividades día a día, les garantizo que incluso si lo hacen una semana, en cuestión de una semana, se van a dar
cuenta de los brutales resultados de comenzar a practicar la rectitud o la integridad, en otras palabras. Si antes eran personas que todo el tiempo estaban en conflictos en el trabajo, en la casa, en la calle, van a comenzar a notar que ya no tienen conflictos, que viven relaciones más armónicas, que las cosas les parecen menos una fuente de sufrimiento y más calma. O sea, que la vida comienza a ser más pacífica, que la vida comienza a ser más disfrutable. Sufrimos porque nosotros nos hacemos sufrir. En palabras de Oscar Wilde, creo que ya lo había dicho en otra conferencia, él decía que somos nuestros propios demonios y vivimos en nuestro propio infierno. Pero eso es opcional, sobre todo cuando ya tienen el conocimiento de lo que pasa en su interior y la herramienta para enderezar ese camino. Claro que si ustedes quieren, esto nadie lo puede hacer por ustedes, es cuestión de cada quien. Y para cerrar la conferencia les voy a contar de dónde viene este filtro triple y por qué este viejito está aquí, que por cierto es Sócrates. La historia se llama Los 3 filtros de Sócrates y va a ser la tarea para la casa para que se lo lleven a reflexión. En una ocasión llega una persona corriendo con Sócrates y le dice: Sócrates, no vas a poder creer lo que te estoy a punto de contar acerca de uno de tus discípulos. Y Sócrates lo para en seco y le dice: momento, antes de que me digas lo que me vas a decir, quiero hacerte 3 preguntas. Es mi filtro triple, ¿está bien? Sí, está bien, le dice, correcto. ¿Eso que me vas a decir acerca de mi discípulo es algo verdadero? Y la persona le dice: bueno, no lo sé, es lo que están diciendo en el pueblo. Ah, bueno, entonces no te consta. No me consta. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Eso que me vas a decir de mi discípulo es algo bueno acerca de él? Y le responde: no, todo lo contrario, es algo muy malo. Ah, correcto, muy bien. Aquí va la última pregunta. ¿Eso que me vas a decir es algo útil para mí? ¿Me va a traer algún beneficio? Y la persona se queda pensativa y luego de un rato le dice: pues creo que no hay nada que te pueda aportar eso que te voy a decir. Perfecto. Entonces, si eso que me vas a decir ni siquiera te consta y no es algo bueno y al contrario es algo malo y de encima no me va a traer ningún beneficio, ¿por qué querría yo escucharte? No me lo digas. Y Sócrates se negó a escuchar a esta persona. Vaya. Llévenselo a reflexión, food for thought en inglés. Y eso es todo por el día de hoy. ¿Qué preguntas quedan? Ok, en línea solo hay una hasta ahorita. Pregunta Noelia: ¿quién es la Madre Divina? La Madre Divina es el aspecto femenino de nuestra conciencia. La conciencia es andrógina, es tanto masculina como femenina. Entonces es la parte femenina, como ya te dije, de la conciencia que habita en nuestro centro emocional superior, que está asociada a las buenas emociones y es la que nos asiste en el combate día a día contra el ego. Ya Víctor, no, todavía no ha hablado sobre la Madre Divina. Todavía no, Víctor, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la Madre Divina a través de todo el curso. La mencionamos mucho, pero eso es la Madre Divina en pocas palabras. No hay nada más. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos distinguir o cómo podemos diferenciar? Hablabas de la intuición, pero ¿cómo saber qué es una intuición y no un pensamiento? Correcto. Porque la intuición no es algo que tú escuchas en tu mente como palabras, sino es algo telepático. Y va a ser un reto explicarte lo que es la telepatía, ¿no? Porque es algo que tienes que experimentar. Pero no es como cuando la mente te habla y tú escuchas otra voz dentro de ti que te dice: ve aquí, ve allá, toma, fuma. Sino que es
una sensación, ¿ok? De que eso que tienes enfrente es verdadero o es falso. En la conferencia pasada, en el viaje astral, Víctor comentaba que en el mundo de los sueños no nos hablan con palabras, precisamente porque las palabras tienden a tergiversarse, ¿ok? Nos hablan con símbolos, y cuando estamos frente a esos símbolos, tenemos una sensación de lo que esos símbolos significan. Esa sensación de la que hablaba Víctor es justamente la intuición indicándonos lo que está significando el sueño. Sí, porque a veces, bueno, yo siempre he dicho que a veces actuamos en base de experiencias. Como dabas el ejemplo de que a veces, no sé, te dan un trabajo y de repente la intuición te dice no la agarres o algo, ¿no? Pero y si en ese momento estás actuando en base a tus propias experiencias, en base a tus paradigmas o lo que has aprendido, y tu cabeza está diciendo una cosa, ¿no? ¿Cómo saber si es una intuición o solamente es un pensamiento en base a las experiencias que has obtenido en tu vida? Es que ya te diste la respuesta. La intuición nunca te va a hablar de algo en pasado, ¿ok? La mente sí te habla de paradigmas, de condicionamientos, de información, de lo que pasó en el pasado. Oye, si te fue mal, te va a ir mal esta vez, cuidado. Eso. Una comparación, ¿no? Exactamente, o sea, la mente siempre se va a remitir a algo que está almacenado en la propia mente. La intuición está en presente todo el tiempo. Exactamente, la intuición es algo que es situacional, o sea, algo que puede ser verdadero para ti en este momento. En otra situación, la intuición te puede mencionar que es algo falso. Por ejemplo, en una situación en la cual una persona te ofrece entrar a un negocio o hacer un tipo de apuesta en inversión, la intuición te puede decir adelante, hazlo. Y en otro momento esa misma persona te puede sugerir hacer lo mismo y la intuición te dice lo contrario, te dice esta vez no te metas. ¿Sí me entiendes? Sí. Yeah. O sea, la intuición no depende ni del pasado ni de ninguna cosa que tú puedas pues percibir en el evento, sino que es algo que va más allá. Y me estoy llevando al límite para explicarte lo que la intuición es, porque es algo que no es de este mundo. O sea, es algo que viene de las esferas superiores de la conciencia. Gracias. Distinguir lo que es la intuición del pensamiento es algo que se tiene que hacer en la práctica. O sea, muchas veces tú puedes escuchar una voz interior y no sabes si es de tu ser o es de tu ego. Entonces a veces lo que te toca es hacerle caso de repente a esa voz y medir resultados. Y si te da buenos resultados, pues sabrás que fue tu intuición. Si te da malos resultados, sabrás que es de tu ego. Entonces haces un estudio retroactivo de dónde vino esa voz, cómo lo sentí, para empezar a discernir lo que es la voz de la conciencia a lo que es la voz del ego. Porque obviamente es muy confusa, porque tenemos la conciencia dormida y a veces no sabemos. Entonces tenemos que a veces como que empapelarnos de eso y evaluar. A veces uno no sabe, hay una voz y uno dice, ¿es del ser o es del ego? Bueno, pues vamos a seguirla y a ver a dónde me lleva, ¿no? Y cuando veas los resultados, pues haces ese trabajo retroactivo y tratar de recordar cómo vino esa voz, cómo fue, qué sensaciones te provocaron, para ir reconociendo esas diferencias entre la voz de la conciencia y la voz de la mente, ¿no? A través del trabajo interior. Yo creo que la parte importante fue lo que dijo, ¿no? Que la intuición te habla del presente, no te hace un comparativo con el pasado, no te dice, oye, no hagas esto porque la vez pasada recuerda que te pasó esto, ¿no? O sea, te dice, hazlo o no lo hagas. Sí, la intuición tiene la característica de ser bastante breve, ¿sí? Porque va más allá del razonamiento y la razón. Entonces, desde que haya mucho razonamiento, ya te está yendo por la guía de la mente. Ya. La intuición es más, sí, no, hazlo, déjalo, muévete, quítate, ponlo, es así súper breve, pero ya en realidad viene tu trabajo interior. Gracias. Es posible que en algunos casos la intuición sí se manifieste como algo que escuchas, pero Víctor ya dio la clave. La intuición es muy breve, la intuición no se va a explayar, sino que te va a decir concisamente lo que tienes que hacer o no hacer. Y lo que dijo es totalmente acertado. Esto es prueba y error. O sea, hay que
caernos, estar dispuestos a pasar por esas experiencias a veces dolorosas para aprender, ¿no? Eso es parte de la didáctica de estar aquí. Otra pregunta, Daniel pregunta, ¿cuál es la fuente de la enseñanza recibida? ¿En qué está basada? La enseñanza que estás recibiendo viene de la gnosis moderna que fue creada por el maestro Samael Aun Weor. Nosotros no estamos institucionalizados, sino que tomamos el conocimiento directo de uno de los discípulos de Samael que se llama Rabolú y lo compartimos de manera libre. Lo que hizo Samael Aun Weor fue tomar diferentes conocimientos de diferentes culturas y de diferentes maestros alrededor del mundo y a través de la historia y conjuntarlos en un único conocimiento, porque todos los conocimientos verdaderos se refieren exactamente a la misma cosa, a que el despertar de la conciencia está en ti. Y lo que hizo Samael muy puntualmente fue básicamente ponerte los puntos clave y darte las herramientas para que tú puedas llevar a cabo ese despertar de la conciencia de la manera más concisa. ¿Algo más? ¿Sí? Estábamos viendo que los dos centros superiores son los que, vamos a decir que es la parte positiva con la que vamos a combatir los 5 centros que son los inferiores. O bueno, porque la parte de los 5 centros inferiores son los que nos llevan a no tomar decisiones tan asertivas y son los que nos encaminan a no tener este crecimiento espiritual cuando nos dejamos manejar por ello, ¿no? ¿Entiendo es así o no? Los 5 centros inferiores no tienen nada de malo. Lo que tenemos que combatir es al ego, porque el ego se apodera de la energía de los 5 centros inferiores y es lo que nos lleva a la falla. Pero en sí los 5 centros son parte de nosotros, o sea, es parte fundamental de la anatomía del ser. Y vamos a combatir al ego con las herramientas de la autoobservación y lo que ya le compartí. Esa es la manera en la cual el ego va a ir disminuyendo a través de esa muerte reflexiva y la muerte en marcha, y los centros van a empezar a equilibrarse por la ausencia del ego. Lo que los desequilibra es el ego. Ok, cuando tomamos esa, de manera no asertiva, trabajar con la energía de esos centros, que es la parte degenerativa, es cuando el ego está gobernando por encima de esos centros. ¿Es así? Okay. La duda también que tengo es, entre los centros superiores, ¿alguno nos guía más que el otro, tanto el emocional como el intelectual, para manejar mejor nuestras energías inferiores, los centros inferiores? Pues yo diría que los dos nos soportan guianza. Claro que el centro intelectual superior pues es el que está conectado con la sabiduría, y la mayor guianza viene de esa sabiduría innata que está en todos. Puede ser que unas personas estén más conectadas al emocional y otras al intelectual superior, pero eso es algo ya muy íntimo y personal en cada quien. Puede tener que ver también con el género, o sea, se sabe que las mujeres son mayoritariamente emocionales y los hombres somos más pues como intuitivos en ese contexto. No estoy diciendo que sea así, pero es algo que a mí me hace sentido con respecto a su pregunta. Sin embargo, Víctor tiene razón, eso es algo muy individual. No digo que un hombre no pueda ser mayormente emocional. Lo preguntaba también porque, bueno, en algún momento he tenido la información de que la glándula pineal es la que está conectada directamente a la fuente de la conciencia superior. Entonces, por eso era el saber si de alguna manera sí, los dos nos ayudan, pero alguno, no sé, ya sé que de ahí proviene en sí todo el conocimiento y toda esa conciencia, pero en ese caso era eso, ¿no? Porque de alguna manera el centro emocional superior, si el centro superior intelectual viene conectado directamente a la fuente, ¿cómo también trabaja el centro emocional superior? Los dos están conectados a la fuente, tanto la glándula pituitaria como la glándula pineal. ¿Sí? Porque la idea que usted propone es que exclusivamente la glándula pineal es la que está conectada a la fuente.
Lo que nosotros proponemos en el estudio es que tanto la pituitaria como la pineal están conectadas a la fuente. Sí, ambas. Por eso pusimos el ejemplo del tercer ojo, que está más relacionado con la glándula pituitaria, aunque algunos la relacionan con la glándula pineal. Pero ambas están relacionados con distintas partes del ser. Una es el amor del ser y la otra es la sabiduría del ser. Ambas se complementan y pues está relacionado con el Padre Celestial, la Madre Divina, en donde los dos nos guían a esa obra. Entonces actúan en conjunto, aunque en algunas personas puede desenvolverse mejor un centro que otro, ¿no? Nada más. Muy bien, pues llegamos al final de esta conferencia. Como siempre, les vamos a compartir un PDF en la barra de comentarios para que puedan dar seguimiento a la lección. Y este jueves continuamos con el curso a las 7:30 hora México con la conferencia del maestro Víctor. Están más que invitados a continuar aprendiendo aquí con nosotros y les invito a practicar. Ya se los dije como 20 veces y se los vuelvo a decir, 21. Si ustedes vienen a escuchar nada más y no practican, no van a hacer nada por ustedes mismos. El conocimiento es 90% práctico y solo 10% teórico. La práctica es lo que los va a llevar a los resultados, no escuchar la teoría. No se conviertan en ratones de biblioteca del conocimiento. Tienen que practicar, así como Víctor lo proponía, prueba y error, experimentando el dolor, que a veces es lo que ocurre cuando nos equivocamos, siempre rescatando la sabiduría de cada experiencia, sin importar cómo sea. Al final lo importante es aprender. Compartan con las personas que sean afines a esta enseñanza y en general en sus redes sociales para que podamos llegar a más personas y todos podamos beneficiarnos de este conocimiento tan importante para que el ser humano se regenere y pues pueda liberarse del sufrimiento que todos llevamos a cuestas todos los días. Mi nombre es Eric Quintal, transmitimos desde Mérida, Yucatán, México y les mando mucha paz, mucha luz, mucha buena onda y voluntad.